Te lo ruego, solo hazlo rápido, susurró la empleada, temblando, sin saber que esas palabras abrirían la puerta del amor más profundo. Había sido humillada por su pobreza, hasta que él la miró. Un millonario solitario, cansado de los amores vacíos, encontró en sus ojos la pureza que había creído perdida. Y desde aquel instante, entre el silencio, el miedo y la ternura, nació un amor tan imposible, tan puro, que solo el destino podía llamarlo impensable. El amanecer llegó como siempre a ese rincón olvidado de la Ciudad de México, entre calles angostas y fachadas descascaradas, donde el ruido del primer camión se mezclaba con el aroma del pan recién hecho. Allí vivía Valentina Rivera, una joven de 22 años que no conocía la palabra descanso. Desde que su padre murió, su vida se había convertido en una rutina de sacrificios: trabajar en la panadería del barrio durante el día y cuidar a su madre enferma por las noches. Pero a pesar del cansancio, había algo en su mirada que nadie podía apagar. Una luz que resistía el abandono, el hambre y la tristeza. Valentina era bella, aunque ella no lo supiera. Su cabello castaño, siempre amarrado en una trenza, caía sobre su espalda como una promesa de dulzura. Sus ojos, grandes y claros, parecían reflejar todo lo que había sufrido, pero también todo lo que aún soñaba. Los hombres del barrio la miraban con deseo, las mujeres con envidia, y los niños la seguían porque, aunque estuviera agotada, siempre tenía una sonrisa para regalarles. Aquella mañana, el destino decidió moverse en silencio. Mientras servía el pan a una clienta, Valentina escuchó un rumor. En la mansión de los de la Vega, en la zona alta de la ciudad, buscaban una nueva empleada doméstica. La clienta, una mujer chismosa y elegante, comentó que el señor Sebastián de la Vega era un millonario joven, apuesto, pero de corazón helado. «Nadie le dura más de un mes», dijo entre risas. Valentina guardó esas palabras en su pecho como quien guarda un desafío. Terminó su turno, limpió sus manos con harina y al volver a casa miró a su madre dormida entre sábanas desgastadas. No podía seguir viviendo de promesas. Tenía que hacer algo. Esa misma tarde se vistió con su mejor blusa, la única que no tenía remiendos, y tomó el autobús rumbo al barrio de los ricos. Durante el trayecto, observó por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Las calles polvorientas se transformaban en avenidas limpias, las casas humildes en mansiones amuralladas. Su corazón latía tan fuerte que parecía delatar su miedo. «Solo quiero una oportunidad», se repetía una y otra vez. Al llegar frente a la mansión de la Vega, se sintió pequeña. El portón era tan alto que parecía proteger un mundo al que ella jamás pertenecería. Tocó el timbre con timidez y un guardia la miró de arriba abajo antes de abrir la reja. «Vengo por el empleo», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. El guardia la hizo esperar en la entrada hasta que apareció una mujer de mirada fría y peinado impecable. Verónica Duarte, la administradora de la casa. Verónica la observó con una sonrisa fingida. «¿Tú, empleada doméstica?», murmuró con cierto desdén. Valentina asintió, intentando mantener la calma. «Necesito trabajar, señora. Soy responsable y aprendo rápido». Verónica suspiró como si le diera pereza escucharla y la hizo pasar. La mansión era un templo del silencio. Pisos de mármol, lámparas de cristal, retratos enormes que parecían vigilar cada paso. Valentina sintió que su pobreza pesaba más que nunca, pero su orgullo le impedía bajar la cabeza. Después de un interrogatorio seco, Verónica le dio una oportunidad, más por desprecio que por compasión. «Empiezas mañana, y no quiero errores. El señor de la Vega detesta los ruidos, los olores y las distracciones. ¿Entendido?». Valentina agradeció con una sonrisa sincera, aunque su voz se quebró al decir gracias. No sabía aún que ese paso cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Aquella noche, mientras preparaba la sopa para su madre, Valentina le contó la noticia. La mujer sonrió débilmente, acariciando su rostro. «Hija, prométeme que no dejarás que nadie te haga sentir menos. Tú vales más de lo que crees». Valentina asintió, conteniendo las lágrimas.
No lo sabía entonces, pero esas palabras serían su escudo en los días por venir. La mañana siguiente, el sol la encontró frente al espejo, ajustando el uniforme nuevo que le quedaba un poco grande. Su reflejo le devolvió una mezcla de miedo y esperanza. «Hoy empiezo de nuevo», susurró. Tomó el autobús temprano con el corazón lleno de sueños y al bajar frente a la mansión, respiró hondo antes de tocar la reja. Adentro, el ambiente olía a poder, a dinero y a soledad. Los empleados caminaban en silencio, obedeciendo órdenes que nadie se atrevía a cuestionar. En lo alto de la escalera principal, de espaldas a todos, estaba Sebastián de la Vega, alto, impecable, con el rostro serio y el alma cansada. Tenía la mirada fija en el jardín, como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. Verónica se acercó a él con voz melosa. «Señor, la nueva empleada ha llegado». Él ni siquiera giró la cabeza, solo respondió con un tono bajo, casi indiferente. «Que haga su trabajo, no quiero distracciones». Esa fue la primera vez que Valentina escuchó su voz, firme, profunda, pero con un leve temblor de tristeza que solo un corazón sensible podía percibir. Y en ese instante, sin entender por qué, algo dentro de ella cambió. No era amor todavía, era curiosidad, era el presentimiento de que aquel hombre, con todo su dinero y su soledad, estaba destinado a cruzarse en su camino. Esa noche, mientras limpiaba el vestíbulo bajo la tenue luz de las lámparas, Valentina sintió por primera vez la presencia de Sebastián detrás de ella, observándola en silencio. Él no dijo nada, pero en su mirada había una chispa, apenas un destello, que encendería una historia que ni el destino se atrevería a apagar. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Solo así podremos seguir creando romances que toquen el alma para esta comunidad que aún cree en el amor verdadero. Y si tú también crees en los amores impensables, escríbelo en los comentarios. Impensable. Sebastián de la Vega era un hombre admirado y temido a la vez. Dueño de una de las empresas más poderosas del país, su nombre aparecía en las revistas, pero nadie conocía realmente al hombre detrás de los trajes perfectos y la mirada impenetrable. Era joven, apuesto, de porte elegante, pero tenía algo en los ojos que no combinaba con su edad: cansancio. Un cansancio del alma que no se curaba con dinero, ni con viajes, ni con ninguna de las mujeres que habían intentado amarlo. Desde hacía 3 años, Sebastián vivía solo en aquella mansión enorme, donde el silencio pesaba más que los muros. Su único refugio era el trabajo, donde mandaba con precisión, sin permitir que nadie se acercara demasiado. Decía que no tenía tiempo para distracciones, pero en el fondo, la verdad era otra. Tenía miedo. Miedo de volver a ser engañado. Miedo de volver a sentir. Su última relación con Camila Moret había terminado en escándalo. Una mujer hermosa y sofisticada, de sociedad, que lo había acompañado solo por su apellido y su fortuna. Cuando Sebastián descubrió la traición, algo dentro de él se rompió para siempre. Desde entonces, había prometido no volver a amar. El amor es una inversión sin retorno, solía decir con ironía, como quien habla de un negocio que perdió demasiado. Pero los días pasaban, y el destino, que siempre tiene maneras misteriosas de actuar, ya había empezado a mover sus piezas. Valentina, por su parte, comenzaba a adaptarse a su nuevo trabajo. A pesar de las exigencias de Verónica Duarte, hacía sus tareas con perfección. Se levantaba antes que todos, limpiaba cada rincón con cuidado, preparaba flores frescas para los jarrones y nunca se quejaba. Lo hacía con ese brillo en la mirada que solo tienen las personas que no han dejado de creer en la bondad. Los otros empleados la miraban con curiosidad, algunos con desprecio. En las mansiones ricas, las jerarquías no se marcan por títulos, sino por silencios y miradas, y Valentina, con su voz dulce y su sonrisa natural, no encajaba en ese mundo de apariencias. Sin embargo, Sebastián empezó a notarla. Al principio, de manera involuntaria, escuchaba su voz cantando bajito en la cocina o la veía regando las plantas en el jardín con delicadeza,
como si cada flor mereciera atención. No era solo su belleza, aunque era imposible no verla, sino algo más profundo, algo que él no entendía. Había pasado años rodeado de mujeres perfectas pero vacías, y de pronto, esa muchacha sencilla, con su uniforme blanco y sus manos agrietadas, llenaba la casa de una calidez que él creía perdida. Un día, mientras desayunaba solo en el comedor, Sebastián levantó la vista y la vio pasar con una bandeja de flores. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Fue apenas un instante, pero bastó para que algo en su pecho se agitara, un pulso olvidado. Valentina bajó la cabeza, sonrojada, y él fingió que nada había pasado, aunque en su interior se sintió extrañamente incómodo y vivo. Esa noche, mientras revisaba papeles en su despacho, escuchó risas en la cocina. No recordaba la última vez que alguien se había reído en su casa. Se acercó sin ser visto y la observó. Valentina conversaba con el jardinero sobre la lluvia, riendo con una naturalidad que desarmaba cualquier muro. Sebastián la miró largo rato, sin entender por qué no podía irse. Había olvidado que el sonido de una risa podía sanar, pero cuando Valentina se dio vuelta y lo vio en el umbral, se quedó inmóvil. Él no dijo una palabra, solo la miró unos segundos y volvió a su despacho. Pero aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Al día siguiente se sorprendió a sí mismo esperando verla. Escuchó su voz en el pasillo, la observó de lejos mientras limpiaba el piano de su madre y notó cómo lo hacía con respeto, casi con cariño. Ella no sabía que ese piano era lo único que él conservaba de su infancia. Cuando la vio pasar la mano con suavidad sobre las teclas, algo dentro de él se quebró. Había pasado años evitando ese rincón porque le dolía demasiado recordar, pero ella lo hizo parecer menos triste, como si con su toque hubiera devuelto la vida al instrumento y a él. A partir de ese momento, empezó a buscar pretextos para verla. Le pedía que organizara las flores del despacho, que preparara café a determinada hora, o simplemente la observaba cuando creía que nadie lo notaba. Cada gesto de Valentina le resultaba hipnótico. La forma en que recogía su cabello, cómo se esforzaba en su trabajo sin quejarse, y ese aire de inocencia que lo desconcertaba. No entendía qué le pasaba. No era atracción física, o al menos no solo eso. Era otra cosa, algo que no podía controlar ni explicar. Pero su mente aún estaba llena de heridas. Recordaba las mentiras de Camila, las burlas de la prensa, las mujeres que se acercaban a él solo por su apellido. «No te engañes, Sebastián», se decía frente al espejo. «Ella es como todas, solo quiere una oportunidad». Sin embargo, cada vez que la veía, esa voz interior se hacía más débil. Valentina, sin saberlo, había empezado a derretir la coraza de un hombre que había olvidado sentir. Ella solo cumplía su deber, sin imaginar que con su dulzura estaba invadiendo el corazón más inaccesible de la ciudad. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, el amor, ese que ambos creían imposible por razones distintas, ya había empezado a escribir su historia en silencio, entre las paredes frías de una mansión que poco a poco comenzaba a llenarse de vida. El cambio de Valentina en la mansión de La Vega no pasó desapercibido. Desde que llegó, el ambiente había comenzado a transformarse sin que nadie lo dijera en voz alta. Los empleados, acostumbrados al silencio y la rigidez, notaban que el señor Sebastián parecía menos distante. Se oían pasos más ligeros, un aire diferente flotaba en los pasillos, y todos sabían, aunque nadie se atrevía a comentarlo, que esa luz nueva tenía nombre de mujer. Y fue justo eso lo que despertó la furia de Verónica Duarte, la administradora. Verónica llevaba años controlando cada rincón de esa casa, como si fuera su reino personal. No soportaba que una joven humilde, sin educación ni apellido, captara siquiera una mínima atención del patrón. En su mente, Sebastián pertenecía a un mundo al que Valentina jamás debía aspirar, y si era necesario humillarla para recordárselo, lo haría sin remordimientos. Todo comenzó con pequeños gestos disfrazados de órdenes. Una mañana, mientras Valentina limpiaba el comedor, Verónica se acercó con una sonrisa envenenada.
Rivera, el señor de la Vega tiene estándares muy altos. No queremos que sufra alergias por tu perfume barato, ¿verdad? A partir de hoy evita usarlo. Valentina bajó la mirada, avergonzada. Asintió sin protestar. Pero no era el perfume lo que molestaba a Verónica, sino la dulzura que flotaba en el aire cada vez que la joven pasaba. Luego vinieron las tareas imposibles: fregar los pisos del ala norte en menos de una hora, pulir los candelabros hasta ver su propio reflejo, preparar el desayuno y servirlo sin que se escuchara un solo ruido. A cada fallo, Verónica encontraba una excusa para reprenderla frente a todos. «Una empleada que no soporta el trabajo no merece estar aquí», decía con frialdad, mientras los demás bajaban la cabeza para no intervenir. Pero Valentina tenía una dignidad que dolía mirar. No respondía con ira ni con lágrimas. Solo respiraba hondo, sonreía débilmente y seguía trabajando. Y esa calma, esa fuerza silenciosa, empezó a desarmar el corazón del hombre que todos creían de piedra. Sebastián la observaba de lejos, intentando no dejarlo notar. Veía cómo aguantaba las injusticias sin perder su esencia, y algo en su interior empezaba a revolverse. No entendía por qué le molestaba tanto ver que la humillaran. Tal vez porque en su mirada veía algo que él había perdido hacía años: pureza. Una tarde, al volver temprano de la empresa, Sebastián la encontró arrodillada en el jardín, lavando con sus propias manos el suelo de mármol. Tenía los dedos enrojecidos, el cabello pegado al rostro y la espalda temblando de cansancio. Sin saber por qué, se acercó y dijo con voz grave: «¿Quién te pidió hacer esto?». Ella levantó la vista, sorprendida. «La señora Verónica, señor, dijo que debía dejarlo brillante para el evento de esta noche». Sebastián frunció el ceño. «¿Y los otros empleados?». «Están ocupados, señor». «No importa, puedo hacerlo», respondió ella con una sonrisa serena. Él la miró en silencio. Esa sonrisa le dolía, porque escondía una resignación que no debería existir en alguien tan joven. «Basta», ordenó al fin. «Levántate. Eso no es trabajo para ti». Esa noche, en la cena, Sebastián apenas probó bocado. Mientras los invitados hablaban de negocios, su mente seguía en el jardín, viendo a Valentina arrodillada sobre el mármol. No podía borrar esa imagen, y aunque se negaba a admitirlo, empezaba a sentir algo peligroso: ternura. Los días siguientes, las humillaciones aumentaron. Verónica había notado el cambio en el patrón, y su orgullo no le permitía tolerarlo. Se volvió más cruel, más calculadora, le asignaba turnos nocturnos, le reducía los descansos y se burlaba de ella frente a los demás. «Una muchacha como tú nunca entenderá lo que es el mundo del señor de la Vega», le dijo un día, mirándola con desprecio. Valentina la escuchó en silencio, pero esa noche, mientras fregaba el último pasillo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el cansancio, sino por el sentimiento de injusticia que llevaba dentro. ¿Por qué la gente rica cree que el valor de alguien se mide por su apellido?, pensó. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió seguir. No quería compasión, quería demostrar que era capaz. Y el destino otra vez la escuchó. A la mañana siguiente, Sebastián la vio desde su despacho. Estaba ordenando las flores del vestíbulo, con delicadeza, hablando sola, sonriendo al colocarlas. Él se detuvo a observarla, como quien contempla algo que no entiende pero necesita mirar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz, esa paz que había perdido cuando dejó de creer en las personas. Pero no era el único que la observaba. Desde el otro lado del pasillo, Verónica miraba con ojos llenos de rencor. Sabía que algo estaba cambiando. Lo veía en la manera en que Sebastián detenía su paso cuando Valentina entraba a una habitación, en cómo su voz se volvía más suave cuando hablaba con ella, en ese silencio cargado de algo que aún no tenía nombre, pero que amenazaba con romper todos los límites. Y Verónica, herida en su orgullo, decidió algo esa misma tarde. Si aquella muchacha había logrado tocar el corazón de Sebastián de la Vega, entonces haría lo imposible por destruirla. Lo que Valentina ignoraba era que la mansión donde buscaba un futuro
Estaba a punto de convertirse en el escenario de su primera gran batalla. Una guerra silenciosa, donde la nobleza de su alma sería puesta a prueba frente al veneno del poder y la envidia. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, ella dormía en su pequeño cuarto del fondo, sin imaginar que en ese mismo instante, en la habitación principal, un hombre insomne pensaba en ella. No sabía por qué, no sabía cómo, solo sabía que esa muchacha, con su inocencia y su coraje, había logrado lo que ninguna otra: hacerlo sentir vivo otra vez. Los días amanecían iguales, pero algo en el aire de la mansión había cambiado. Sebastián ya no era el mismo hombre que evitaba cruzar palabra con nadie. Se sorprendía a sí mismo, buscando pretextos para salir de su oficina y pasar por la cocina, solo para verla de lejos. Valentina se movía con naturalidad entre los pasillos, sin sospechar que su presencia lo había devuelto poco a poco a la vida. Sin embargo, él se negaba a aceptar lo que sentía. «Es solo gratitud», se repetía. «Ella es distinta, pero sigue siendo una empleada». Quería convencerse, pero su corazón lo traicionaba. Cada vez que la escuchaba reír, sentía una punzada de algo que había olvidado. No era deseo, era ternura, y eso lo aterraba más que cualquier fracaso. Valentina, por su parte, trabajaba sin descanso. A pesar de las humillaciones de Verónica, mantenía la cabeza en alto. Lo hacía por su madre, por su orgullo y por algo más que no quería nombrar, ese extraño temblor que sentía cada vez que el señor de la Vega la miraba. Era una sensación contradictoria. No debía importarle, pero cada gesto amable suyo la desarmaba. Una mañana, mientras limpiaba el despacho, Valentina quiso mover una caja de archivos que pesaba más de lo esperado. La fuerza no le alcanzó y un borde metálico le cortó la mano. La sangre corrió por su palma, pero no quiso hacer escándalo. Buscó un trapo, apretó la herida y siguió trabajando, temblando de dolor. Sebastián entró justo en ese momento. «¿Qué haces?», preguntó, sorprendido al verla pálida. Ella intentó esconder la mano, pero la sangre ya manchaba el suelo. «Nada, señor. Fue un pequeño accidente. No es nada grave». Él se acercó y por primera vez su voz perdió la rigidez. «Muéstrame». «No, por favor, puedo atenderme sola», susurró evitando mirarlo, pero Sebastián ya había tomado su mano. La vio temblar entre las suyas y algo se quebró dentro de él. Sin decir palabra, la llevó hasta la mesa del despacho, buscó el botiquín y comenzó a limpiar la herida con delicadeza. Sus dedos rozaban la piel de Valentina con una ternura que ni él sabía que tenía. Ella lo observaba en silencio, con el corazón acelerado, incapaz de creer que ese hombre, el mismo que todos temían, estaba curándola con tanto cuidado. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Solo se escuchaban sus respiraciones entrecortadas, tan cerca que podían sentir el calor del otro. «¿Por qué no pediste ayuda?», preguntó él, con un tono más suave de lo habitual. «Porque estoy acostumbrada a arreglármela sola», respondió ella con una sonrisa triste. Sebastián la miró fijamente. «Eso no es algo de lo que debas presumir». Ella bajó la vista, intentando escapar de esos ojos que parecían verla por dentro. «No lo presumo, señor, solo que cuando uno no tiene a nadie, aprende a no esperar nada». Esa frase lo atravesó como un cuchillo. «Cuando uno no tiene a nadie». Sebastián recordó sus propias noches vacías, los días en los que había preferido el silencio a la compañía falsa, y entendió, quizá por primera vez, que aquella muchacha comprendía una soledad parecida a la suya. Terminado el curativo, él se apartó un poco, intentando recuperar su compostura. «Deberías descansar». «No puedo. Todavía me faltan los pasillos del segundo piso». «Lo haré yo», dijo sin pensar. Valentina lo miró sorprendida. «¿Usted?». Sebastián se dio cuenta de lo que había dicho y carraspeó. «Olvídalo. Solo termina mañana». Ella sonrió levemente. «Gracias, señor». Él desvió la mirada, incómodo. «No lo hagas sonar como si fuera una virtud. Solo me parece innecesario que te lastimes más».
pero por dentro sabía que no era eso. Lo que realmente le dolía era verla sufrir. Esa noche no pudo concentrarse en sus papeles. Cerró la laptop y caminó hasta el jardín, buscando aire. El cielo estaba despejado y las luces de la ciudad se veían a lo lejos, pequeñas, titilantes. Se sintió solo, pero no como antes. Era una soledad distinta, una que llevaba el rostro de Valentina y la voz de su risa. Mientras tanto ella, en su pequeño cuarto, miraba su mano vendada y sonrió sin querer. Tan serio, y al final fue él quien me curó, pensó. Sintió algo en el pecho, algo que mezclaba gratitud y ternura. No quería permitírselo, pero era inevitable. Había visto en los ojos del señor de la Vega algo que nunca había creído posible. Bondad. Los días que siguieron fueron diferentes. Sebastián empezó a hablarle con un tono más humano. A veces le preguntaba si había comido o le dejaba un café en la cocina sin decir que era para ella. Pequeños gestos que decían más que 1000 palabras. Verónica lo notó y su rabia creció como una llama. Pero en esos momentos, ninguna malicia podía apagar la luz que estaban haciendo entre ellos. Una tarde, Sebastián la sorprendió regando las flores del jardín. La observó sin hacer ruido. El sol de la tarde iluminaba su rostro y por un instante ella parecía parte de ese paisaje que él había dejado morir. «Mi madre amaba esas flores», dijo él de pronto. Valentina se giró, sobresaltada. «No sabía, señor». «Nadie lo sabía», respondió él con voz baja. «Desde que murió nadie las cuidaba». «Entonces seguiré haciéndolo», dijo ella, «porque son hermosas y porque algo tan bonito no debería marchitarse solo». Sebastián la miró y comprendió que no hablaba solo de flores. Por primera vez en años, sintió que el aire pesaba distinto. Había una conexión invisible, algo que no podían explicar ni negar. Esa noche, cuando todos dormían, Valentina caminó hacia su habitación con el corazón lleno de pensamientos. Sentía miedo, emoción y algo más. La intuición de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y mientras cerraba la puerta, Sebastián, desde la ventana de su despacho, la siguió con la mirada. No dijo nada, pero en su silencio ya había una verdad que ni él mismo podía ocultar. Esa mujer humilde había logrado tocar el rincón más profundo de su alma. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa herida, la de la mano de ella y la del corazón de él, se convertiría en la marca invisible del amor que estaba por nacer. El invierno comenzaba a desdibujar el cielo sobre la Ciudad de México, y en la mansión de la Vega el aire parecía más templado, aunque nadie supiera por qué. Sebastián empezaba a hablar con voz menos cortante, los empleados lo notaban más humano, y hasta los silencios tenían otra temperatura. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo sabían. Valentina había traído algo que no se compraba con dinero. Una especie de calma que se filtraba entre las paredes. Ella tampoco comprendía qué le estaba pasando. Intentaba convencerse de que lo que sentía era respeto, gratitud, pero su corazón no obedecía. A veces bastaba escuchar el eco de los pasos de Sebastián en el pasillo para que su respiración se agitara. No lo buscaba, pero lo presentía, y cada vez que sus miradas se cruzaban, algo invisible se encendía entre los dos, algo que ni los años, ni el miedo, ni el prejuicio podrían contener. Una tarde gris, el cielo amenazaba tormenta. Los truenos parecían retumbar dentro de la mansión vacía. Valentina terminaba de ordenar el comedor cuando la lluvia estalló con furia, golpeando los ventanales con un sonido que hacía vibrar el alma. La luz se fue de pronto y el silencio se llenó de sombras. Buscó una vela, subió por las escaleras y se dirigió al despacho para avisarle al señor de la Vega que el generador había fallado. Cuando abrió la puerta, lo encontró ahí, de pie frente a la ventana, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida entre los relámpagos. Por un momento pensó en irse, pero algo en su postura, esa mezcla de fuerza y tristeza, la detuvo. «Señor, la luz se fue», dijo con voz temblorosa. Él giró apenas el rostro, la miró y respondió: «Déjala así.
Me gusta cuando la casa se queda en silencio. Valentina dudó. No sabía si marcharse o quedarse. La vela proyectaba sombras que bailaban en las paredes, y por un instante el despacho dejó de parecer un lugar de trabajo y se volvió íntimo, casi humano. ¿No tiene miedo?, preguntó ella intentando romper la tensión. No, contestó él con voz baja. El miedo lo tuve hace años, cuando descubrí que el amor también puede destruirte. Ella guardó silencio. Podía sentir su dolor aunque no entendiera su historia, y sin saber por qué dio un paso al frente. Yo creo que el amor solo duele cuando es falso, señor, dijo con suavidad. Cuando uno ama de verdad, el dolor se vuelve enseñanza. Sebastián la miró con una mezcla de sorpresa y desvelo. Nadie se atrevía a hablarle así. Nadie lo había enfrentado con tanta sinceridad. ¿Y qué sabes tú del amor, Valentina?, preguntó con voz firme, aunque en su mirada ya no había dureza, sino curiosidad. Nada, respondió ella bajando la vista. Pero sé lo que es cuidar a alguien sin esperar nada a cambio. Y eso, creo, también es una forma de amar. Sebastián dio un paso hacia ella. El silencio se volvió espeso, cargado de emociones que ninguno se atrevía a nombrar. La tormenta rugía afuera, pero dentro del despacho solo existía la respiración de ambos, el parpadeo del fuego y esa distancia que se hacía cada vez más corta. «No deberías hablar así conmigo», dijo él casi en un susurro. «Lo siento, señor. No quise ofenderlo». «No me ofendiste», murmuró. «Me recordaste que todavía tengo corazón». Valentina lo miró y por primera vez vio en él algo más que autoridad. Vio al hombre detrás del apellido, al que había sido herido, al que necesitaba volver a confiar. Y en ese instante, sin pensarlo, Sebastián levantó la mano y apartó un mechón de su cabello que caía sobre su rostro. Su dedo rozó su mejilla y ella sintió un estremecimiento tan profundo que tuvo que cerrar los ojos. Él se quedó inmóvil, respirando cerca de ella, tan cerca que podía sentir su fragancia leve, el perfume del jabón barato que usaba, y sin embargo, le pareció el aroma más puro del mundo. «Valentina», susurró, como si decir su nombre fuera un pecado. Ella abrió los ojos, y sus miradas se encontraron en una línea de fuego que ningún relámpago podría igualar. Y entonces ocurrió. No fue un beso robado, ni torpe, ni rápido. Fue un beso contenido durante semanas, nacido del respeto, la admiración y el deseo de sanar. Sus labios se encontraron lentamente, como si ambos tuvieran miedo de romper el hechizo. Fue un beso que no prometía nada, pero lo decía todo. Cuando se separaron, ninguno habló. Valentina respiraba agitada, con la vela titilando en su mano. Sebastián la observó, intentando disimular el temblor en su voz. «Esto no debió pasar», murmuró. «Lo sé, señor», respondió ella con lágrimas contenidas. Pero pasó. Él desvió la mirada, consciente de que su mundo estaba por cambiar. Y ella, sin quererlo, supo que algo dentro de su corazón jamás volvería a ser el mismo. Esa noche, mientras la tormenta seguía cayendo sobre la ciudad, los dos entendieron, sin decirlo, que habían cruzado una línea invisible, una que separaba la vida que conocían del amor que estaban a punto de descubrir. Y aunque al amanecer la casa volvió a llenarse de luz, entre ellos había quedado un secreto, un beso que guardaría silencio, pero que ya lo había dicho todo. El amanecer llegó con un silencio distinto. La tormenta había pasado, pero algo en el aire seguía temblando. Entre los ventanales de la mansión de La Vega, el sol entraba tímido, como si temiera interrumpir un secreto recién nacido. Sebastián despertó antes de todos. Se sentó en el borde de su cama, sin moverse, con la mente llena de pensamientos que no podía ordenar. Había besado a Valentina, a su empleada, a la muchacha humilde que había llegado a su casa buscando un sustento y que, sin darse cuenta, había tocado lo más frágil de su alma. Pasó las manos por el rostro intentando borrar la confusión. «Fue un error», se repitió en voz baja. «Solo un impulso». Pero el recuerdo del sabor de sus labios, de la mirada pura con la que ella lo había correspondido, lo perseguía.
No podía engañarse. Había sentido algo que no experimentaba desde hacía años. No culpa, no debilidad, sino vida. Mientras tanto, Valentina trabajaba como siempre, aunque su cuerpo parecía flotar. Cada movimiento, cada respiración, cada paso por los pasillos tenía ahora otro significado. Sentía una mezcla de alegría y miedo, una dulzura que no podía compartir con nadie. Cuando los demás la veían, notaban algo distinto en ella. Una luz nueva en los ojos, un temblor en la voz, una calma que nacía del amor. Pero ella no decía nada. Guardaba ese recuerdo como un tesoro. El primer día después del beso fue una prueba de fuego. Sebastián evitó cruzarse con ella. Dio órdenes breves, habló lo indispensable y se encerró en su despacho por horas. Pero por más que lo intentara, su mente volvía a esa noche. Volvía al momento en que ella lo miró sin miedo, a la forma en que su ternura había derrumbado, en segundos, los muros que él había levantado durante años. Esa distancia, sin embargo, no duró. El corazón, cuando empieza a amar, no entiende de jerarquías ni de prudencia. Una tarde, Valentina se encontraba en el jardín recogiendo las hojas caídas cuando sintió su presencia. No lo había escuchado llegar, pero lo sintió, como siempre. «No deberías trabajar sola», dijo él desde atrás. Ella se giró, con el rostro sonrojado. «Me gusta hacerlo, señor. Me calma». Sebastián la observó unos segundos en silencio, como si buscara algo en su mirada. «No me llames señor», murmuró. Valentina se quedó inmóvil. «¿Cómo quiere que lo llame?». Él dio un paso más cerca, bajando la voz. «Llámame por mi nombre». Por un momento el tiempo se detuvo. El sonido de los pájaros, el viento entre las ramas, el corazón de ambos latiendo al mismo ritmo. Ella tragó saliva, nerviosa. «Sebastián», dijo por primera vez, y él cerró los ojos, como si escuchar su nombre en esos labios fuera lo más humano que le había ocurrido en mucho tiempo. A partir de entonces, algo cambió. Ya no podían fingir indiferencia, no se buscaban, pero siempre terminaban encontrándose. Una mirada al pasar por el pasillo, un roce al entregar una bandeja, un silencio compartido que lo decía todo. Era un amor que crecía en las sombras, pero con la fuerza de la verdad. Verónica Duarte, sin embargo, no tardó en notarlo. Llevaba años en esa casa y conocía cada gesto del patrón. Bastó ver cómo la miraba, cómo su voz se suavizaba al pronunciar su nombre, para entenderlo. Y cuando lo entendió, el odio la devoró. «Esa muchacha va a pagar caro por meterse donde no le corresponde», pensó con una sonrisa helada. Sebastián, ajeno a las intrigas, empezó a permitir pequeños momentos de felicidad. En las noches, cuando el personal se iba a dormir, bajaba al jardín y la esperaba. Valentina lo encontraba allí, bajo las luces tenues, y conversaban de todo. De la infancia, de los sueños, de la soledad. Ninguno de los dos había tenido con quién hablar de esas cosas antes. No necesitaban tocarse, bastaba con mirarse. Una noche, mientras el viento soplaba entre los rosales, ella le preguntó con voz temerosa: «¿Por qué me mira así?». Sebastián sonrió apenas. «Porque cuando te miro, dejo de sentirme vacío». Valentina sintió que el alma se le deshacía. No era un cumplido, era una confesión, y por primera vez se permitió imaginar un futuro que no se atrevía a soñar. Pero al amanecer, cuando la realidad volvía, el miedo también lo hacía. Ella sabía quién era él y quién era ella. Sabía que el amor entre dos mundos tan distintos era casi un pecado social. Aún así, cada día se sentía más unida a él. Por las tardes, mientras preparaba el té, lo escuchaba llegar y el corazón le latía con fuerza. Y cuando él le pedía que se quedara un momento más, solo para hablar, ella no podía negarse. Era como si ambos entendieran que no estaban viviendo una aventura, sino algo que el destino había escrito mucho antes de conocerse. Esa pasión silenciosa los volvió cómplices. Habían aprendido a comunicarse sin palabras. Una mirada bastaba para entender cuándo debían disimular, cuándo alejarse
y cuándo quedarse. Entre ellos se había formado un lenguaje secreto, un puente invisible que ningún prejuicio podría romper. Aún así, Sebastián sabía que el mundo no les perdonaría, que los rumores, si salían a la luz, destruirían la reputación de ella y la suya propia. Pero en lugar de asustarlo, esa idea le hizo comprender lo que sentía con claridad. Ya no podía ocultarlo. Amaba a Valentina Rivera. Y en su corazón, ese amor no era un error. Era la única verdad que le daba sentido a su existencia. Mientras tanto, en la oscuridad del pasillo, Verónica los observaba desde lejos, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. Sabía que algo profundo estaba naciendo entre ellos y estaba dispuesta a arrancarlo de raíz. Pero esa noche, mientras la luna bañaba el jardín con su luz plateada, los dos siguieron hablando, riendo y mirándose como si el mundo no existiera. Porque cuando el amor es puro, aunque se viva en secreto, brilla más que cualquier mentira. Y sin saberlo, esa pureza que tanto los unía sería la misma que, muy pronto, pondría a prueba todo lo que habían construido. El amor entre Sebastián y Valentina había crecido como un fuego silencioso, de esos que no necesitan testigos para arder. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba, pero la mansión entera parecía respirar distinto desde que sus corazones se reconocieron. Había una ternura secreta en el aire, un lenguaje invisible que los unía sin necesidad de palabras. Sin embargo, lo que ambos ignoraban era que cada día estaban acercándose a un punto sin retorno, al instante en que el amor, inevitablemente, debía mostrarse ante el mundo. Sebastián, un hombre acostumbrado a mandar y controlar, comenzó a descubrir algo que lo desarmaba por completo: la necesidad de hacer feliz a una mujer, no por obligación, sino por deseo. La frialdad que lo había protegido tantos años empezó a romperse poco a poco, hasta dejar al descubierto al hombre que realmente era: sensible, intenso y con una ternura que jamás había mostrado a nadie. Por las mañanas buscaba excusas para verla. Pasaba por la cocina solo para preguntarle cómo estaba su madre. Le dejaba flores en un jarrón y fingía que habían sido los jardineros. Y cada vez que la escuchaba reír, el mundo parecía detenerse por un segundo. Pero también empezó a temer. Temía que esa felicidad fuera demasiado frágil, demasiado pura para sobrevivir al peso de su apellido, al juicio de los demás, al veneno de Verónica. Valentina, por su parte, vivía en un torbellino de emociones. Cada mirada de Sebastián le encendía el alma, pero también la llenaba de dudas. ¿Podía una mujer como ella amar a un hombre como él sin ser destruida por los murmullos? Aún así, no podía resistirse. Lo amaba. Lo amaba con esa intensidad que no busca recompensas, que se entrega aún sabiendo que podría perderlo todo. Una tarde, mientras acomodaba flores en la mesa del comedor, escuchó pasos detrás de ella. Era Sebastián. Llevaba un semblante diferente, una calma extraña, como si hubiera tomado una decisión importante. «Valentina», dijo con voz firme pero suave, «deja eso un momento». Ella obedeció, sin entender. Sus manos aún sostenían una rosa blanca. «¿Ocurre algo, señor?», preguntó con esa mezcla de respeto y timidez que tanto lo conmovía. Él dio un paso hacia ella, luego otro. «Sí», respondió. «Ocurre algo desde el primer día que te vi». Valentina se quedó inmóvil, sin saber si debía sonreír o temer. «No entiendo». «Yo tampoco lo entendía», interrumpió él. «Pero lo siento cada vez que entras a una habitación, cada vez que sonríes, cada vez que callas. Me cambiaste la vida sin pedirme nada a cambio, y no voy a fingir que no me importas». Ella intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo podía mirarlo con los ojos brillantes, temblando de emoción y miedo. «Sebastián», susurró apenas audiblemente, «no diga eso. No aquí. No ahora». «Ya no puedo callarlo más», dijo él, con una sinceridad que le quebró la voz. «No quiero seguir escondiéndome. No quiero seguir viviendo como si amarte fuera una culpa». El corazón de Valentina latía tan fuerte
que sintió que el aire le faltaba. Él se acercó más, hasta quedar tan cerca que podía sentir el aroma del jabón en su piel. Hay cosas que no se planean, Valentina. Hay cosas que simplemente suceden. Y tú eres la mejor de todas esas cosas. Ella bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. La gente nunca lo entendería, Sebastián. Soy solo una empleada. Él la tomó suavemente del mentón y la obligó a mirarlo. Eres la mujer más valiente y más honesta que he conocido, y eso te hace más grande que todos los apellidos que conozco. En ese instante, ella sintió cómo el alma se le llenaba de un calor inexplicable. Pero antes de poder responder, Sebastián dio un paso atrás, respiró profundo y sin decir nada más, salió del comedor. Valentina se quedó sola, con el corazón latiendo a mil. No sabía qué pensar. No sabía que en ese mismo momento Sebastián había subido al estudio para tomar una decisión que cambiaría sus vidas. Pasaron 2 días en los que apenas se cruzaron. Él parecía nervioso, concentrado en algo que no decía, y ella sentía que algo importante estaba por suceder. Hasta que una tarde, mientras preparaba la cena, escuchó su voz detrás de ella. Valentina. Ella se giró y su corazón dio un vuelco. Sebastián estaba ahí, en la puerta de la cocina con el rostro sereno pero los ojos llenos de emoción. «Cierra los ojos», le dijo en voz baja. Ella lo miró, confundida. «¿Por qué? ¿Qué va a hacer?» Él sonrió con esa mezcla de ternura y nerviosismo que nunca le había visto. «Solo confía en mí». Valentina respiró hondo, soltó la cuchara que tenía en la mano y obedeció. Sintió que él se acercaba por detrás, muy despacio. Su voz sonó a centímetros de su oído. «Tengo una sorpresa para ti». Ella sonrió sin abrir los ojos. «Te lo ruego. Solo hazlo rápido», dijo riendo con timidez, sin imaginar el peso de sus propias palabras. Entonces, Sebastián la tomó suavemente por los hombros y la giró hacia él. Cuando abrió los ojos, Valentina vio algo que jamás olvidaría. En las manos de Sebastián había una pequeña caja abierta, y dentro de ella brillaban 2 anillos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puede ser», susurró llevándose las manos al pecho. Él sonrió con ternura. «Sí, Valentina, puede ser, y quiero que sea». El silencio se volvió eterno. «No quiero esconderte más, ni quiero seguir viviendo sin ti. Te amo, y si me dices que sí, te juro que nunca volverás a sentirte sola». Valentina rompió en llanto. «Pero yo no soy como las mujeres que usted conoce. No sé comportarme en ese mundo». «No quiero una mujer de ese mundo», dijo él con firmeza. «Quiero a la mujer que me devolvió el alma cuando ya la había perdido». Las lágrimas rodaban por su rostro. Él se arrodilló frente a ella, tomó su mano y con la voz temblando, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Valentina Rivera, ¿quieres casarte conmigo?» Ella lo miró sin poder hablar. Las lágrimas le nublaban los ojos, el corazón le golpeaba el pecho, y entre sollozos murmuró: «Sí, Sebastián, sí quiero». Él la abrazó con fuerza, como quien encuentra finalmente su hogar. Y en ese abrazo, en medio del olor a pan, a jabón y a ternura, se fundieron 2 mundos que jamás debieron encontrarse, pero que estaban destinados a amarse. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras se juraban amor eterno, alguien observaba desde la sombra con el veneno del rencor corriendo por las venas. Verónica los había visto, y en su mirada brillaba la promesa de una venganza silenciosa. Pero en ese momento, nada de eso importaba, porque por primera vez en mucho tiempo, Sebastián y Valentina eran felices. Y aunque el destino ya preparaba la prueba más dura de sus vidas, esa noche solo existía el amor, puro, sincero, imposible de esconder. La felicidad, cuando es pura, tiene un brillo que los envidiosos no soportan. Y en la mansión de la Vega, ese brillo comenzaba a deslumbrar demasiado. Desde el día en que Sebastián se arrodilló ante Valentina, todo cambió. Su relación, antes secreta y temerosa, ahora vivía en una burbuja de ilusión. Aunque el compromiso aún no se había hecho público,
Ya se miraban con la libertad de quienes han decidido amarse sin pedir permiso. Para ellos, el mundo se había vuelto simple. Ella era la razón por la que él volvía a sonreír, y él, la prueba de que el amor verdadero podía surgir donde nadie lo esperaba. Pero esa felicidad estaba marcada por el destino, y los ojos del odio ya estaban sobre ellos. Verónica Duarte no soportaba lo que veía. Desde que presenció la propuesta en la cocina, la rabia le ardía en el pecho. Había servido fielmente a los de la Vega durante años, pero lo que sentía por Sebastián no era lealtad, era obsesión. Se creía merecedora de su atención, y que una muchacha humilde hubiera conquistado lo que ella deseó tanto tiempo la llenaba de un resentimiento que se transformó en veneno. Pasaba las noches despierta, planeando, buscando una grieta en ese amor perfecto, hasta que una tarde el destino le entregó un arma. Camila Moret, la exprometida de Sebastián, reapareció en la ciudad. La prensa murmuraba que había regresado después de un fracaso financiero. Verónica la buscó sin dudar. «Camila, él va a casarse», le dijo fingiendo lástima, «pero no con alguien de su nivel, con su empleada». Camila palideció. «¿Qué dices?» «Lo que oíste». Sebastián perdió la cabeza. Esa mujer lo embrujó. El orgullo herido de Camila hizo el resto. Unió fuerzas con Verónica y, juntas, tramaron el golpe que destruiría a Valentina. «Si él cree que ella es pura», dijo Camila con una sonrisa fría, «entonces haremos que parezca sucia». Y así comenzó la traición. Todo empezó con pequeños detalles. Dinero que desaparecía de la caja de la empresa, documentos alterados, firmas falsificadas, y en medio de todo, el nombre de Valentina empezando a surgir en lugares donde ella jamás había estado. Verónica se encargó de dejar rastros, mientras Camila se infiltraba con su encanto en el círculo empresarial de Sebastián, fingiendo preocupación. «No lo tomes a mal», le dijo una noche en una cena, «pero deberías tener cuidado con la gente en quien confías. He oído rumores sobre tu empleada». Sebastián la miró incómodo. «No repitas eso, Camila. No sabes lo que dices». Ella sonrió, con ese gesto calculado que siempre lo había irritado. «Tú siempre fuiste noble, Sebastián, pero la gente aprovecha eso». La duda, aunque pequeña, comenzó a germinar. Sebastián quiso ignorarla, pero los rumores crecían. Un día, su socio le mostró pruebas, transferencias bancarias bajo el nombre de Valentina. «Mira esto», le dijo. «Alguien está usando tu cuenta personal para mover dinero». Sebastián sintió un golpe en el pecho. «No puede ser ella», pensó. «No, Valentina». Pero las cifras, los documentos, todo parecía apuntar a lo contrario. Esa tarde, llegó a la mansión con el rostro desencajado. Ella estaba en el jardín regando las flores, como la primera vez que él la había visto. Al verlo, sonrió. «Sebastián, ¿qué ocurre?» Él la observó intentando no quebrarse. «Necesito hacerte una pregunta, Valentina. Dime, ¿has tomado dinero de la empresa?» Ella lo miró confundida, como si no hubiera entendido. «¿Qué estás diciendo?» «Solo respóndeme», pidió él con la voz temblando entre el enojo y la incredulidad. «¿Fuiste tú?» Valentina dio un paso atrás. «¿Me estás acusando?» «No lo sé», respondió él. «Hay pruebas». «¿Pruebas?», repitió con la voz rota. «¿Pruebas de qué?» «Sebastián, yo jamás tocaría nada que no fuera mío». Él se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Necesito creerlo, pero... ¿Pero qué?», lo interrumpió. «¿Pero no puedes? ¿Después de todo lo que dijiste? ¿Después de prometer que confiarías en mí más que en nadie?» El silencio cayó como un golpe. Valentina sintió que el alma se le quebraba. Lo miró con lágrimas en los ojos, como si aún esperara que él negara todo, que dijera que confiaba en ella. Pero no lo hizo. Y entonces, con una dignidad que dolía ver, se enderezó y dijo: «No necesito tu compasión. No necesito que me creas. Solo lamento que hayas dudado porque eso lo dice todo». Sebastián intentó hablar, pero ella ya se había marchado. La vio alejarse con paso firme, sin mirar atrás. Esa imagen lo perseguiría por noches enteras.
Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió insoportable. Sebastián sintió que el aire le faltaba. Había amado con toda su alma, y aún así, el miedo a ser traicionado había ganado. El mismo miedo que lo había vuelto un hombre frío. El mismo que acababa de destruir lo único verdadero que había tenido. Esa noche, Verónica y Camila brindaron con vino en el salón. «Te dije que se derrumbaría», dijo Verónica con una sonrisa. «Los hombres como él nunca soportan la duda», añadió Camila. «Son tan fáciles de romper». Pero lo que ninguna de las dos sabía era que las mentiras, por más bien tejidas que estén, siempre dejan un hilo suelto. Y pronto, ese hilo comenzaría a desatar la verdad. En su habitación, Valentina lloró hasta quedarse sin fuerzas. No lloraba por el dinero ni por las acusaciones. Lloraba porque había amado sin reservas, y ese amor, al final, no había confiado en ella. «Tal vez el amor no era para mí», pensó, abrazando la almohada. Pero el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece. Solo espera el momento correcto para regresar. Y mientras ella se dormía entre lágrimas, en otro cuarto de la mansión, Sebastián de la Vega permanecía despierto, con la mirada perdida y una sola frase repitiéndose en su mente: «Si la he perdido por mi miedo, entonces he perdido todo». Pasaron los días y el silencio se volvió un castigo insoportable dentro de la mansión de la Vega. Donde antes había risas, ahora solo quedaban ecos vacíos. Sebastián caminaba por los pasillos con la mirada perdida, como un fantasma entre recuerdos. Nada tenía sabor ni sentido. El jardín, donde solía verla cantar entre las flores, se había marchitado, como si la casa entera estuviera de luto. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que debía protegerse, de que la evidencia no mentía, pero su conciencia no lo dejaba en paz. Por las noches, despertaba sobresaltado, soñando con su voz, con su mirada herida, con las palabras que ella le dijo antes de marcharse. «Solo lamento que hayas dudado». Esa frase se le clavó como un cuchillo en el alma. Mientras tanto, en el barrio humilde donde todo comenzó, Valentina había vuelto a su antigua vida. Trabajaba en un pequeño café, sirviendo mesas con una sonrisa cansada. Nadie sospechaba que detrás de esa calma aparente se escondía un corazón hecho pedazos. Su madre, aún enferma, la observaba con ternura. «Hija, no puedes dejar que el dolor te quite la fe», le decía. «Cuando el amor es real, encuentra la forma de volver». Valentina sonreía para no preocuparla, pero en su interior ya no quedaba esperanza. «A veces, mamá, el amor no muere, solo se duerme donde ya no lo llaman», respondía con una tristeza tan dulce que partía el alma. Sin embargo, el destino no había dicho su última palabra. Una mañana Sebastián recibió una llamada inesperada. Era su contador personal. «Señor de la Vega, lamento molestarlo, pero he descubierto algo extraño en las cuentas». «¿Qué cosa?», preguntó con el tono cansado de quien ya no espera nada bueno. «Los documentos que usaron para culpar a la señorita Rivera fueron falsificados. Las transferencias estaban hechas desde una cuenta a nombre de Verónica Duarte». Sebastián se quedó en silencio, helado. «¿Está seguro?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente. Y hay más. La señorita Moret participó. Firmó los papeles como testigo». Por un instante el mundo se detuvo. El corazón de Sebastián empezó a latir con fuerza, como si intentara gritar lo que su voz no podía. Dejó caer el teléfono y se llevó las manos al rostro. Todo lo que temía era verdad. Había sido un cobarde. Había desconfiado de la única persona que jamás lo había traicionado. Sin pensarlo, fue a enfrentar la verdad. Llamó a Verónica a su despacho. Ella entró fingiendo seguridad, pero sus ojos la delataban. «Siéntate», ordenó él con un tono que helaba la sangre. «¿Ocurre algo, señor?», preguntó con voz fingidamente inocente. Sebastián lanzó sobre el escritorio los documentos que su contador le había entregado. «Explícame esto». Verónica palideció. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. «¿Qué hiciste?», preguntó él con furia contenida. «Respóndeme».
Ella bajó la cabeza. Solo quise protegerlo, señor. Esa muchacha no era digna de usted. ¿Y decidiste destruirla?, interrumpió con los ojos llenos de rabia. ¿Decidiste manchar su nombre porque no soportaste verla feliz? El rostro de Verónica se deformó entre lágrimas y desesperación. Usted no entiende. La amo, gritó perdiendo el control. Siempre lo amé. Y ella se lo robó todo. Sebastián se levantó bruscamente. Sal de mi casa ahora mismo, ordenó con una voz que resonó por toda la mansión. Antes de que olvide que alguna vez fuiste mi empleada. Verónica salió corriendo con el rostro cubierto de lágrimas. Afuera, el cielo se nublaba, como si el universo entero compartiera la tormenta que estallaba en el alma de aquel hombre. Horas después, Sebastián convocó a una conferencia en su empresa. Delante de sus socios y la prensa reveló la verdad. Fui engañado, dijo con voz firme, aunque el corazón le pesaba. La señorita Valentina Rivera fue víctima de una mentira y la única culpa real aquí es la mía, por haber dudado de la persona más noble que he conocido. Las cámaras captaron el momento en que sus ojos se llenaron de lágrimas. Los titulares corrieron como fuego por toda la ciudad. Y mientras tanto, en el café donde trabajaba, Valentina vio su rostro en la televisión. Su corazón se detuvo. Sebastián, frente a todos, pronunció una frase que hizo llorar hasta al más escéptico. He tenido dinero, poder y fama, pero nada de eso me ha hecho sentir vivo. Solo ella lo hizo. Y si aún me escucha, donde quiera que esté, quiero que sepa que la amo y que daría lo que fuera por verla sonreír una vez más. El aplauso fue inmediato, pero Sebastián no lo escuchó. Solo sintió la urgencia de salir corriendo, de buscarla, de reparar el daño. Esa misma tarde, dejó todo atrás y fue al barrio donde ella vivía. Caminó entre calles polvorientas, preguntando por su nombre, hasta que alguien le señaló un pequeño café con toldo azul. Cuando la vio detrás del mostrador, su corazón casi se detuvo. Ella estaba sirviendo un café, distraída, sin imaginar que él estaba allí. Sebastián se quedó en la puerta, mirándola como un hombre que encuentra su salvación. Caminó despacio hacia ella, y cuando ella levantó la vista, el tiempo pareció detenerse. «Sebastián», susurró incapaz de creerlo. Él se acercó con lágrimas en los ojos y una voz quebrada por la culpa. «Perdóname. No tengo otra palabra, Valentina. Solo esa. Perdóname». Ella bajó la mirada, sin poder hablar. «Dudé de ti», continuó. «Dudé del único amor verdadero que he tenido en mi vida. Y eso no tiene perdón. Pero no puedo vivir sin intentarlo». Abrió su mano. Dentro, llevaba las alianzas que había mandado hacer antes de la traición. Estaban desgastadas, como su alma. «Nunca las devolví», dijo con voz baja. «Las guardé porque una parte de mí siempre supo que eras inocente». El silencio se volvió un refugio. Los clientes del café los observaban con respeto, como si presenciaran algo sagrado. Valentina lo miró, y en sus ojos no había odio, solo tristeza. «Sebastián, el daño ya está hecho», dijo con voz temblorosa. «Lo que se rompe con la duda no siempre se repara con palabras». Él asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Entonces no hablaré más. Solo te diré esto. Voy a esperarte el resto de mi vida, aunque nunca vuelvas». Valentina lo miró largo rato, y aunque no respondió, una lágrima rodó por su mejilla, dejando claro que el amor, aunque herido, seguía vivo. Sebastián salió del café con el corazón destrozado, pero por primera vez en paz. Había dicho la verdad. Había enfrentado su error. Y aunque no lo sabía aún, esa semilla de sinceridad que acababa de plantar sería el inicio del perdón que aún no se atrevía a imaginar. El tiempo pasó, pero no apagó el eco de aquel encuentro en el café. Sebastián siguió visitando ese lugar en silencio, sin anunciarse, sin exigir nada. A veces entraba, pedía un café que apenas probaba y se iba. Otras veces solo observaba desde lejos, como un hombre que había comprendido que amar también es esperar. Valentina, aunque al principio evitaba mirarlo, no podía negar lo que sentía. Cada vez que lo veía allí,
Con los ojos cansados pero llenos de humildad, una parte de su corazón se ablandaba. Ya no era el empresario arrogante que conoció, era otro hombre, uno que había aprendido que el poder no significa nada cuando se pierde la fe en el amor. Su madre fue la primera en notarlo. «Ese hombre te mira con el alma, hija», le dijo una noche mientras tejía en la pequeña sala. «No todos los hombres saben hacerlo». Valentina sonrió con tristeza. «Me hizo sufrir, mamá». «Sí, pero no por maldad», respondió la mujer con sabiduría. «A veces los hombres no saben amar bien la primera vez. Tienen que perder para aprender». Las palabras de su madre se quedaron flotando en el aire. Valentina no lo admitía, pero en lo profundo sabía que aquel amor no había muerto. Solo estaba esperando que él demostrara con hechos lo que antes no supo decir con palabras. Y Sebastián lo hizo. Vendió parte de su empresa. Donó una gran suma de dinero a un hospital infantil y pidió que el ala nueva llevara el nombre de la madre de Valentina como símbolo de gratitud y redención. La prensa lo llamaba un gesto de humanidad, pero para él no era eso. Era amor, expresado del único modo que sabía, con acciones. Una mañana Valentina fue al hospital para acompañar a su madre a una cita médica y vio la placa recién colocada en la entrada. En memoria de quienes enseñan que el amor no se compra, se cuida. Debajo el nombre, Sebastián de la Vega. Se quedó parada, con el corazón latiendo tan fuerte que sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No necesitó más palabras. Supo que él no solo pedía perdón, se había transformado. Esa tarde lo buscó. Caminó hasta la mansión que ahora tenía las puertas abiertas. Ya no era un palacio de hielo. Había vida, movimiento, risas de empleados que antes ni se atrevían a hablar. Sebastián estaba en el jardín, plantando flores. Al verla dejó las herramientas y se quedó quieto, como si temiera que fuera una ilusión. «Valentina», susurró su nombre con la voz rota. «Pensé que nunca volvería a verte aquí». Ella avanzó despacio, con una mezcla de serenidad y emoción. «Yo tampoco pensé que volvería», dijo, «pero vine porque ya no me duele recordarte. Y cuando el recuerdo deja de doler, es señal de que el corazón está listo para perdonar». Sebastián la miró con lágrimas contenidas. «No merezco ese perdón». «Tal vez no», respondió ella con dulzura, «pero el amor no se trata de merecer, se trata de sentir, y yo todavía siento». Él bajó la mirada, intentando contener la emoción. «He pasado cada día deseando poder volver atrás». «No hace falta volver atrás, Sebastián», dijo ella con una sonrisa leve. «Solo hay que aprender a caminar distinto hacia adelante». Entonces ella tomó su mano. Fue un gesto simple, pero en ese instante los dos supieron que el amor que habían compartido no se había quebrado, se había purificado. Con el tiempo se casaron en una ceremonia íntima, sin lujos ni cámaras. Solo estaban los que realmente los amaban: su madre, algunos empleados fieles y unas pocas flores del jardín donde todo comenzó. Valentina no llevaba joyas, solo una sonrisa tranquila. Sebastián la miraba como si cada segundo fuera un milagro. Durante la ceremonia él tomó la palabra y dijo con voz temblorosa: «Prometí no volver a creer en el amor, y entonces llegó ella, y me enseñó que el amor verdadero no se busca, se reconoce. Y cuando lo encuentras, aunque la vida lo ponga a prueba, siempre vuelve». Las lágrimas de Valentina cayeron sin vergüenza. Esa vez no había miedo, ni orgullo, ni dudas, solo verdad. Meses después, la mansión de la Vega se llenó de risas. Valentina esperaba un hijo, y su madre, ya recuperada, pasaba los días tejiendo pequeñas mantas para el nieto que tanto había soñado conocer. Sebastián no hablaba mucho, pero cada vez que miraba el vientre de su esposa, una sonrisa se le escapaba, como si la vida le hubiera concedido la segunda oportunidad que creía perdida. El día que nació el niño, el cielo amaneció despejado. Cuando Valentina lo tuvo en brazos, Sebastián se acercó y susurró: «Él es la prueba de que el amor puede renacer incluso después del error». Ella sonrió, cansada, pero feliz. «Sí, Sebastián,
porque cuando el amor es real, el perdón lo hace eterno. Años después, se los veía caminar juntos por el jardín, tomados de la mano, con el niño corriendo entre las flores, el mismo jardín donde todo comenzó, donde floreció su amor, y donde ahora la vida les devolvía la paz. Sebastián miró al cielo una tarde, mientras el sol se escondía, y dijo con voz emocionada: «Ella me enseñó que lo más valioso no se compra, se cuida». Y Valentina, sonriendo, respondió con ternura, recordando aquel día en la cocina que cambió su destino para siempre. «Y cuando te pedí que lo hicieras rápido, nunca imaginé que te quedarías para siempre». El viento sopló entre las flores, como si el universo entero confirmara que el amor, cuando es verdadero, puede sanar cualquier herida. Y así, entre risas, recuerdos y promesas cumplidas, terminó la historia de una mujer que transformó con ternura el corazón de un hombre roto, y de un hombre que, al aprender a amar, encontró el sentido más profundo de la vida. Porque el amor verdadero no nace perfecto, nace de la imperfección, y se vuelve eterno cuando se aprende a perdonar. Antes de despedirnos, quiero hablarte a ti, que has llegado hasta este momento de la historia. Si sentiste algo con el amor de Sebastián y Valentina, si te emocionó ver cómo un corazón roto puede sanar cuando encuentra a la persona correcta, te invito a suscribirte a este canal. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario son lo que nos permite seguir contando historias como esta. Historias que nos recuerdan que el amor verdadero todavía existe. Y si quieres que más personas vivan esta emoción contigo, escribe en los comentarios una sola palabra que resume todo lo que acabamos de sentir juntos: impensable. Porque para muchos, el amor de verdad parece imposible. Pero aquí, en esta comunidad que cree en los romances que tocan el alma, sabemos que lo impensable sí puede hacerse realidad.